Tenemos aquí un problema de una onda, donde nos dan la expresión de la misma, y nos piden calcular la longitud de onda, periodo y velocidad de propagación. Bien, si arreglamos un poquito esa ecuación, la podemos poner en la forma I igual a 0,1 por el seno de 2pi por 100 serían 200pi t menos 2pi por x, 2pi por x y partido de 0,40 en metros. Pues bien, para el apartado A, para este apartado A, tendremos que lo que multiplica a t es omega, la frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia lineal, igual a 200pi. Pi y pi se van y la frecuencia sería 200 partido por 2. La frecuencia sería de 100 hercios. 100 hercios. Como nos piden también el periodo, pues el periodo se puede deducir como la inversa de la frecuencia y por lo tanto la inversa de 100 es 0,01 segundo. Ya tenemos, vamos a ver, aquí, ya tenemos la inversa de la frecuencia. Ya tenemos la frecuencia y el periodo. Para calcular la velocidad bueno, nos piden también la longitud de onda. Entonces, el número de onda K es el valor que multiplica la X, que es igual a 2pi partido por lambda, la longitud de onda, y en nuestro caso es igual a 2pi partido de 0,40. De aquí se deduce fácilmente que la longitud de onda vale 0,40 metros. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de calcular la velocidad con la que se transmite esa onda, sabiendo que es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Igual a 100 por 0,4, y esto nos da un valor de 40. Tenemos aquí 40. Vamos a ver qué se nos ha ido. Aquí tendríamos un valor de 100 por 0,40, un valor de 40 metros partido por segundo. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Para el apartado B, vamos a hacer lo siguiente. Primero, nos están pidiendo distancia entre dos puntos que se encuentran en fase. La distancia entre dos puntos que están en fase tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda, es decir, un número entero de 0,40 metros. Puesto que la n puede tomar valores de 0, bueno, 0 no, porque tiene que haber distancia entre dos puntos consecutivos para que no sea el mismo, le damos el valor mínimo, sería 1. Luego estaríamos con una distancia de 0,40, dos veces, es decir, 0,8, tres veces, 1,2, etc. Todo eso es la distancia entre puntos que se encontrarían en fase. Sin embargo, para que se encuentren en oposición de fase, la distancia que los separa tiene que ser igual a un número impar de lambda medios. Es decir,
un número impar, 2n más 1 por 0,2. Así que si sustituimos la n por 0, tendríamos 0,2 o una distancia de 0,6 si sustituimos la n por 1. Si la sustituimos por 2 sería 5 por 0,2, que nos daría 1 metro, etc. Todo esto, tanto antes como ahora, la distancia es en metros. Y para resolver ese último apartado C, nos indican desfase entre dos puntos separados 1 metro. El desfase que existe entre dos puntos en un mismo instante que están separados una distancia x viene dado por k número de onda por el incremento de x. Es decir, sería 2pi partido por lambda por incremento de x igual a 2pi partido de 0,4 y multiplicado por 1. Y esto nos da un valor de 5pi. 5pi, si lo pasamos al primer radiante, al primer cuadrante, perdón, es igual a pi radianes. Y como es un número, estarían entonces lógicamente en oposición de fase. Con esto terminaríamos este primer problema.